Especificación en dientes permanentes jóvenes. Manejo de dientes inmaduros con necrosis pulpar. En la sesión anterior estábamos analizando prácticamente lo que es salvar la pulpa vital mediante lo que es apexogénesis. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando la infección bacteriana o el traumatismo ha sido tan devastador que la pulpa termina necrosándose o muere? Y muere por completo. Entonces, la necrosis pulpar en un diente joven o inmaduro va a ser uno de los retos o representa uno de los mayores desafíos en nuestra práctica como odontólogos. El ápice radicular está completamente, rotundamente abierto. No hay constricción apical física. Como decíamos, las paredes son delgadas, y o al intentar hacer una obturación con técnicas convencionales, no podríamos sellar prácticamente porque hay un ápice abierto. Entonces, vamos a aprender ahora cómo manejar esta situación mediante lo que es la apexificación, transformando lo que son tratamientos que históricamente tardaban años en soluciones clínicas o mucho tiempo, pero ahora estamos viendo el uso de biomateriales bioactivos avanzados, lo cual nos permite reducir los tiempos clínicos, ¿no? Y los tiempos en el cual se puede ver éxito del tratamiento. Conceptos fundamentales. Evolución de este tratamientos largos o impredecibles hacia el sellado biológico moderno. Analizando los cimientos lógicos de este procedimiento, más o menos en el año 1966, diagnosticar necrosis pulpar en un incisivo de 7 años, por ejemplo, en la mayoría de los casos era sinónimo de extracción dental. No existía forma física de condensar gutapercha en un conducto que terminaba en un extremo abierto. Entonces, ahora tenemos que examinar cómo pasamos de un periodo de incertidumbre clínica y citas interminables, porque era mucho control, a la era de lo que es el sellado biológico inmediato, donde tenemos que entender que la respuesta biológica celular periapical puede inducir lo que es la mineralización de una barrera defensiva o podemos crear un tapón artificial de manera instantánea y predecible. Concepto de especificación. Históricamente el doctor, que era Alfred Frank, en el año 1966 la definió como una inducción biológica de una barrera calcificada natural en el extremo de la raíz. Y esto lo lograba con recambios periódicos de hidróxido de calcio. Pero si vamos a una definición un poquito más moderna, vemos que hoy la definición es un método para inducir una barrera apical mineralizada o crear una barrera artificial mediante biomateriales biocompatibles que permita la obturación de un conducto radicular en un diente con desarrollo radicular incompleto. Entonces, hay que prestar un poquito en este concepto atención en la palabra artificial. Hoy no tenemos que esperar meses a que el cuerpo cierre el ápice. Podemos construir un tapón hermético de forma inmediata con un biocerámico o un MTA. Apexogénesis versus apexificación. A veces estos dos términos siempre terminan un poquito confundiéndose, ¿no? Por eso es que vamos a ver en esta imagen qué es lo que es la apexogénesis y qué es lo que es la apexificación. Entonces, la pezogénesis va a trabajar sobre una pulpa viva,
El objetivo de la petrogénesis es que la raíz siga creciendo de forma biológica, fisiológica, lo que nos da un pronóstico estructural excelente. En cambio, la apexificación se realiza en un diente con necrosis pulpar, o sea, nervio muerto. El desarrollo radicular se detiene de forma definitiva y bueno, prácticamente en una especificación, nuestro único objetivo es crear o colocar un tapón artificial apical para poder obturar. El pronóstico estructural de la especificación siempre va a ser un poquito limitado, porque las paredes de la raíz se quedarán delgadas y también frágiles. Entonces, es bueno distinguir estos dos conceptos para no estar confundiendo luego los protocolos. Fisiopatología de la muerte pulpar temprana. Sí, en un diente permanente joven vamos a observar un conducto gigante y la ausencia de una estructura protectora apical. Cuando la pulpa muere de forma temprana, ocurre un desastre biológico en cascada. La actividad odontoblástica, sí, la actividad odontoblástica se detiene inmediatamente, o sea, cesa la posición de dentina para engrosar las paredes de la raíz y se destruye o empieza a destruir lo que es la vaina epitelial de Hebrin o HERPS, lo que va a impedir que la raíz continúe ganando longitud. Entonces, las consecuencias clínicas van a ser paredes radiculares delgadas y cortas, extremadamente propensas a qué? A una fractura, acompañadas de un ápice persistentemente abierto, ¿ok? Este ápice persistentemente abierto va a tener una forma de embudo que lógicamente no va a permitir una obturación convencional. Objetivos de la especificación. Cuando realizamos una especificación, perseguimos tres metas fundamentales, que las podemos ver acá en esta diapositiva. Uno, crear un tope apical hermético. Establecer una barrera biológica artificial. Ese es un tope apical hermético. La barrera física, biológica o artificial, resistente que soporte lógicamente la condensación de la gutapercha. Y así nos va a evitar la extrusión de los materiales de obturación hacia los tejidos del periápice. Dos, la desinfección completa del conducto. O sea, hay que controlar la infección bacteriana intracanal de forma química y no destructiva, lógicamente. Limpiando un conducto, sí, es un conducto bastante amplio, sin debilitar más las paredes. Tres, conservación del órgano dentario. Hay que mantener la pieza permanente joven en boca para resguardar la masticación, la estética y favorecer, lógicamente, la cicatrización ósea periapical. Indicaciones y selección. Hay que establecer criterios clínicos y radiográficos estrictos para el éxito del tratamiento. En odontología, un tratamiento excelente, o sea, un tratamiento que esté bien, bien, o sea, excelente, aplicado a un paciente equivocado se va a convertir en un fracaso. La apexificación es una técnica muy noble, pero requiere una selección meticulosa de caso clínico. Entonces, hay que analizar las indicaciones precisas, las contraindicaciones absolutas y cómo evaluar de forma rigurosa si el diente es restaurable antes de iniciar terapia endodóntica, asegurando que no invirtamos tiempo y esfuerzo en piezas que no se podrán conservar en boca, ¿ok? Criterios de selección. A ver, criterios de
de selección. Mm, las indicaciones son claras, ¿ok? Necrosis pulpar confirmada en un diente con desarrollo radicular incompleto, ápice abierto. Presencia de lesiones periapicales crónicas o el fracaso definitivo de terapias vitales previas como la epexogénesis. Ahora, las condiciones o contraindicaciones estrictas son dientes destruidos que sean clínicamente irrestaurables. Presencia de fracturas radiculares en dirección vertical. Reabsorciones inflamatorias severas que van a comprometer el soporte de la raíz. O pacientes que por motivos sociales, mmm, sí, pacientes que por motivos sociales o geográficos no van a poder acudir a controles de seguimiento, porque este tipo de tratamientos tiene un control periódico obligatorio. Si el diente tiene una fractura vertical, la pexificación está contraindicada. Procedan, lógicamente, ¿a qué? A una extracción. Línea de progreso clínico. Cuando hablamos de especificación, vamos a ver que está evolucionado, ¿no? Y evoluciona con la ciencia. Entonces, si vemos esta línea de tiempo en la diapositiva, había, uno, la era del hidróxido de calcio, 1960, 1990, caracterizada por la inducción biológica prolongada de una basera mineralizada a través de múltiples, múltiples citas desde cambio de pasta y a lo largo de los meses y a veces años, ¿no? La era del MTA, 1990-2010. Se introduce la basera artificial, ¿ok? O tapón apical inmediato, reduciendo el tratamiento a solo una o dos sesiones clínicas. Y la tres, la era de la biocerámica, que estamos en la actualidad prácticamente, ¿no? Materiales premezclados, listos para aplicar con excelente consistencia, nula pigmentación. Y lo que estamos buscando y se está trabajando, tal vez podemos decir que es el horizonte, es la regeneración. Procedimientos modernos de revascularización o revitalización radicular, para lógicamente devolver la vitalidad a esa pulpa. Entonces, hoy nos vamos a centrar en las eras de lo que es hidróxido de calcio y el MTA. Hidróxido de calcio. Mm, el hidróxido de calcio, como dice la diapositiva, es el estándar clásico de inducción apical. ¿Ok? Entonces, si analizamos la técnica de inducción clásica con hidróxido de calcio, más o menos durante unos 40 años, este fue el único tratamiento viable en el mundo, ¿no? Aunque hoy en día ha sido un poquito desplazado por técnicas de tampón aplicar inmediato, lógicamente por sus marcadas limitaciones en el tiempo. Es fundamental que nosotros comprendamos a la perfección el mecanismo de acción química y el protocolo paso a paso, ya que sigue siendo un recurso clínico sumamente económico y útil en el sector público dental. Su mecanismo. mm, Hay dos bloques que tenemos que ver cuando hablamos de hidróxido de calcio. Entonces analizamos la acción química y ahí vemos que el material va a poseer un pH sumamente alcalino, aproximadamente 12.5. Este pH destruye de manera directa ¿qué? La membrana celular bacteriana de forma inespecífica y neutraliza las endotoxinas bacterianas perjudiciales para el tejido o para los tejidos del preápice. Ahora, la formación de basera. Si vamos a este lado a la derecha, el contacto directo
del pH alcalino con los tejidos vivos del periápice genera una delgada necrosis superficial, pero que es controlada. O sea, necrosis superficial controlada de coagulación. Esta agresión, ¿qué es lo que hace? Induce la diferenciación de las células madre locales en el cemento blanco, o sea, las células madre locales. ¿Y esto lo va a inducir en qué? En cementoblastos u osteoblastos. Estas van a comenzar a depositar de manera desordenada capas de tejido mineralizado, osteodentina, cemento osteoide, hasta consolidar un tope biológico natural. Analicemos la fase, bueno, la parte clínica, ¿no? Del tratamiento hidróxido de calcio. Tras colocar un aislamiento, que sí o sí tiene que haber aislamiento absoluto obligatorio, con dique de goma, lógicamente, realizamos un acceso endodóntico, conservador, pero amplio para visualizar bueno, para visualizar de forma directa el conducto gigante. Aquí hay un tip en los cuales tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? En dientes inmaduros no realizamos instrumentación mecánica agresiva con limas en las paredes del conducto, porque no queremos adelgazarlas más, ya que prácticamente estas son delgadas, son frágiles y toda nuestra desinfección es fundamental. O sea, nosotros nos basamos más en lo que es desinfectar que en hacer una instrumentación mecánica, ¿ok? Y sigamos suavemente de forma copiosa con un diluido al 1,5 de lo que es hipoclorito de sodio para poder remover detritos necróticos. Secamos el conducto con puntas de papel, lógicamente, y rellenamos por completo el espacio utilizando una pasta de hidróxido de calcio, sellando de manera hermética la corona de una forma provisional, que podría ser ideal un ionómero de vidrio. Fases de controles y hidróxido de calcio. La técnica de hidróxido de calcio requiere bastante disciplina. Hay que citar al paciente cada 2, 3 meses de manera estricta. En cada cita hay que evaluar clínicamente la ausencia de sintomatología dolorosa, lógicamente, y tomamos una radiografía de control. Si la radiografía muestra que la pasta de hidróxido de calcio se ha reabsorbido, se ve menos radiopaca en el conducto, debemos remover suavemente, lógicamente con lavado, y colocar pasta fresca para mantener activo el pH alcalino. Ahora, ¿cómo comprobamos que la barrera apical se ha completado? Pasamos una punta de papel de calibre grueso de forma pasiva por el conducto y tenemos que sentir un tope físico firme en el ápice. Y lógicamente no debería salir este papel ni húmedo ni con sangre. Entonces, si esto es así, la barrera se está formando. Entonces, procedemos a remover el hidróxido de calcio y obturamos con gutapercha compacta para hacerlo de manera definitiva. Desventajas del hidróxido de calcio. Desventajas de la inducción prolongada con hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio tiene muy buenas bondades clínicas, pero esta técnica de hidróxido de calcio presenta graves desventajas explicadas acá. Tratamiento, por ejemplo, extremadamente prolongado. Uno, la barrera apical tarda un promedio entre 6 a 24 meses en formarse, requiriendo múltiples citas clínicas. Dos, alto riesgo de deserción o abandono. O sea, al requerir tantas citas, un seguimiento prolongado de meses, muchos pacientes infantiles dejan de asistir y es común ver esto, ¿no? No llegan a asistir hasta completar la barrera. Entonces dejamos un provisional en la boca y sufren de infecciones
Y bueno, al final siempre terminamos siendo los culpables nosotros, ¿no? Porque nunca admiten su error de ausencia. También la parte 3, fractura radicular. Es el problema biológico más grave. La exposición prolongada de la dentina al pH alcalino del hidróxido de calcio remueve iones fosfato y agua, desnaturalizando lógicamente que la matriz del colágeno. Y esto va a debilitar la estructura de la raíz, volviendo al diente quebradizo como tiza, podríamos decirlo, y esto puede propiciar fracturas, ¿ok? Ahora, la pexificación con MTA. Iniciamos, a ver, la introducción del agregado de trióxido mineral MTA ha sido más o menos en los años 90, revolucionó por completo la endodoncia. Ha eliminado de golpe todas las limitaciones y desventajas del hidróxido de calcio. La pexificación de un giro radical en lugar de esperar de forma pasiva meses o años, o a que el organismo formara lentamente una barrera biológica porosa, hoy el clínico crea de manera instantánea un tapón artificial o un tapón hermético y biocompatible. Y esto se logra en una o dos citas clínicas. Entonces, analicemos cómo este material ha ido cambiando este paradigma, ¿no? Por eso hablamos de la revolución del tapón apical, sellado inmediato biocompatible en una o dos sesiones. Revolución del MTA. El MTA representa un avance muy importante y esto se va a ver en dos grandes hitos. Uno, reducción de tiempos. El tratamiento se completa en un lapso récord de una o dos visitas clínicas. Esto anula por completo el riesgo de abandono del paciente infantil y disminuye drásticamente el riesgo de fractura de la raíz, ya que el diente no queda expuesto y no quede expuesto a medicaciones alcalinos deshidratantes en forma prolongada. Dos, biocompatibilidad. Y es biocompatibilidad sobresaliente. El MTA fragua de manera óptima en presencia de humedad tisular. Entonces, esto ofrece un sellado hermético marginal asombroso contra lo que es la filtración e induce de forma activa la posición de cemento dental biológico sobre su propia superficie artificial. Protocolo. En este protocolo clínico de referencia para realizar el tapón de MTA, la primera cita, opcional no recomendada, desinfectamos el conducto con irrigación suave de hipoclorito de sodio y colocamos de forma temporal una pasta de hidróxido de calcio por 1 o 2 semanas, ¿ok? El único fin de lograr, prácticamente, el único fin es lograr un ambiente sumamente alcalino y libre de exudados en el ápice. Y en las segundas citas removemos la pasta mediante irrigación, lógicamente, secamos con puntas de papel e introducimos el MTA con un portamaterial especial. Con la ayuda de un atacador o puntas de papel gruesas, acortamos a la medida, compactamos suavemente el material hasta conformar una barrera o tapón apical artificial estable. Ahora, el espesor de esta barrera tendría que ser de 3 a 5 milímetros en el extremo de la raíz, lógicamente. Tomamos una radiografía, confirmamos el tapón apical y procedemos a la obturación definitiva y restauración hermética inmediata. Por eso se hacen una o dos citas. Biocerámicos. Lo único de malo del MTA es que aún sigue siendo un poquito caro, ¿no? Biocerámicos. Mm, Aunque el MTA convencional sigue siendo el material de referencia por su gran respaldo científico, el avance en la ingeniería de biomateriales ha entregado una nueva generación de cementos de silicato. Prácticamente son
cementos de silicato de calcio, listos para usar, o sea, biocerámicos modernos, ¿no? Entonces, hay que ver un poquito las propiedades biológicas superiores, lógicamente, como evitar complicaciones operatorias frecuentes, como la extrusión de materiales, y confrontamos prácticamente de forma crítica la pexificación, ¿ok? Biocerámicos de última generación. Los biocerámicos modernos listos para usar, como, a ver, el Endosequence BCRRN o BioC Repair, representan una evolución tecnológica en la pexificación y destacan por tres características. Y esas tres características se ven en qué? En estos tres apartados que vemos en la diapositiva. Uno, que vienen premezclados de fábrica. No requieren mezclas manuales, el uso de, o sea, la parte manual de mezclar polvo líquido, ¿no? Eh, Entonces se elimina por completo que los errores de consistencia del operador. Dos, excelente bioactividad e hidratación. Liberan de manera sostenida los iones de calcio. Y esto va a promover de forma activa la reparación ósea local. Inhibe también lo que son las bacterias. Tres, ausencia total de pigmentación. Al estar libres de óxido de bismuto en su composición química, anulan de forma absoluta el riesgo de decoloración o mancha gris en la corona para dientes anteriores, resguardando lógicamente la estética de nuestro tratamiento. Complicaciones clínicas de la pexificación. Las complicaciones más temidas de la pexificación son, ¿no? La fractura radicular, producida por la fragilidad de raíces con paredes delgadas, lógicamente, y eso se previene evitando el uso prolongado de hidróxido de calcio. Como mencionábamos en la técnica de hidróxido de calcio, el uso prolongado de hidróxido de calcio a veces tiende a debilitar las paredes y esto puede generar o inducir una fractura. La extrusión de materiales. Eh, Esta es producida por la fuerza de compactación en ápices muy amplios y lógicamente los ápices no tienen barrera, entonces va a prevenir o se previene colocando previamente una pequeña barrera reabsorbible de colágeno periapical para que sirva de soporte mecánico. Tres, la persistencia de infección o la infección persistente. Y esto ocurre por bacterias ocultas en conductos de gran calibre. Se previene activando de forma ultrasónica pasiva el hipoclorito de sodio durante el lavado. Bueno, es cuanto tenemos que explicar del tema hasta ahora. También en algún momento vamos a hablar del tema de revascularización para terminar esta parte de dientes con ápice abierto o dientes permanentes que aún no han terminado su cierre apical. Son técnicas que están vigentes, que hay materiales, hay mucha información, pero el tema de revascularización o revitalización es un tema que estamos prácticamente viendo y tiene un excelente respaldo científico. Se está viendo un pronóstico muy bueno. Se está viendo prácticamente que esta técnica está generando y está ayudando a que nosotros podamos generar la revascularización, revitalización de una pulpa para que ésta pueda continuar la prolongación o formación del ápice radicular. Pero es un tema de ya prácticamente un poquito otra área. Y hasta aquí podemos hablar con ustedes, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien. Saludos.